Bueno, está en línea la doctora Silvina Martínez. Silvina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Silvina, por supuesto que uno de los interrogantes más fuertes que tenemos los argentinos de a pie es preguntarnos en un eventual gobierno del candidato Alberto, qué puede pasar con todas las causas de corrupción. Y quería preguntarle qué advierte usted en el pulso de lo que pasa en el universo de magistrados y fiscales al respecto de esta expectativa. Bueno, creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay normalmente un grupo que siempre sucede que no investiga el poder político, ¿no? El poder de turno es investigado una vez que el poder, digamos, deja de tenerlo y pasa a manos de otras personas. Ahora, lo cierto es que ahora se da una particularidad, ¿no? Porque estamos frente a un gobierno que ha dejado el poder, que ha pasado otro gobierno y que tiene las posibilidades de volver a tener el poder en sus manos, ¿no? Con personas dentro de este nuevo gobierno que tienen varios procesos abiertos en instancia de juicio oral, como es el caso de la expresidenta. Entonces, se da una particularidad y creo que además en el marco de un futuro gobierno donde presiona abiertamente en su instancia de candidatos a los miembros del Poder Judicial. Con lo cual, digamos, están aquellos que saben que les va a resultar muy difícil la tarea de seguir investigando al kirchnerismo y otros que se van a ir adaptando a las nuevas circunstancias. Lo personal no tengo demasiadas expectativas de que las causas avancen. Si ahora en instancia de este año electoral las causas fueron mucho más lentas y tenemos que los juicios orales solamente obra pública pudo comenzar y no el caso de los sauces y Otesur, donde se habla del año que viene pero no con una fecha exacta, creo lamentablemente que por lo menos van a ser muy lentas esas causas si es que no terminan por algún artilugio siendo demoradas o bien con algún recurso de nulidad o algo que terminen volviendo para atrás los procesos. Bueno, la verdad que es todo un interrogante, ¿no? Yo me refiero a Alberto Fernández como el candidato Alberto porque estoy lejos de creer, como creen algunos colegas míos en Buenos Aires, que ejerce algún tipo de presidencia virtual o que todo esté definido. Lo que esté definido se definirá el día que votamos efectivamente en octubre, habrá que ver si no habrá que volver a votar en noviembre. Quiero preguntarle al respecto de esto que usted decía. La cuestión es de que se investiga solo cuando los gobernantes ya no están. Bueno, en realidad, por ejemplo, alrededor de la cuestión del correo, en donde Sí. los títulos insistentemente buscan vincular al presidente Mauricio Macri, la cuestión no se ha detenido. No, no, claramente. A ver, y además hay dos cuestiones, ¿no? Uno es la cuestión penal, que se está investigando, si es que realmente hay una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo o no, y si hubo una quita de la deuda o algún tipo de beneficio, que eso va por un carril, y después está el carril, que es el que hemos conocido en el día de ayer, que es el concurso preventivo, y en realidad si la propuesta que da en la empresa resulta acertada o no. Y lo que hace la justicia en el día de ayer es designar un coadministrador, ni siquiera, o sea, es una medida intermedia dentro de las funciones que tiene la justicia. Podría haber designado un interventor informante, que es alguien que va y le informa al juez de lo que sucede, o directamente la más grave, que es desplazar a los administradores de la empresa y nombrar administrador judicial. Y en realidad lo que hace acá es poner un administrador judicial al lado de los administradores de la empresa, un poco con una medida, digamos, intermedia para que puedan no solamente administrar y también informarle al juez. Pero me parece que, digamos, está dentro de sus facultades y le da cierta tranquilidad en el marco de este proceso, reitero, electoral. Esa causa, digamos, va por un carril comercial y no se ha detenido, y generalmente este tipo de causas dentro de el resto de los fueros no se detienen por más que sea el poder o no que esté ejerciéndose. Bien, quiero preguntarle por esto con mucho detalle. ¿Qué caminos podría tener un eventual gobierno de Alberto Fernández, amén de que las causas podrían paralizarse, dormirse, quedar en un cajón, etcétera, 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 que no constituiría ninguna originalidad, lamentablemente, para impulsar un cambio o renovación, entendiendo que él ha señalado a varios jueces de manera muy clara y concreta? Pero por otro lado, en estos días hubo ciertamente algunos avances, y además, bueno, estamos todos expectantes del envío para juicio oral que hará Bonadío, por lo menos así se ha publicado en los últimos días, de la llamada causa de los cuadernos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la medida que me parece gravísimo
las declaraciones de Alberto Fernández en el sentido de la justicia, ¿no? Señalar a determinados jueces, manifestar él poniéndose por encima de no solamente jueces federales, sino también la Cámara Federal y Cámara de Casación, diciendo que era una barrabasada o una bestialidad determinados fallos que se han dictado. Me parece gravísimo porque él, como presidente, en caso de resultar electo, va a tener que gobernar para todos los argentinos y no para un grupo reducido o para la expresidenta quien lo ha puesto en ese lugar. Entonces, creo que el mencionar, escrachar a determinados jueces, bueno, estos jueces o van a tener que jubilarse, como sucede en muchos casos, el caso de Bonadío tiene la jubilación ya lista, o van a tener, digamos, momentos muy difíciles dentro de lo que sería el Poder Judicial. También es interesante, y por eso nosotros pedimos desde la ONG Bajo la Lupa, que presidimos con Margarita Stolbizer, que se nos diga, tanto el candidato Macri como el candidato Fernández, quiénes va a ser un eventual gabinete, por lo menos los nombres que van a conformar los sectores, porque, a ver, no es lo mismo que el Ministerio de Justicia, por ejemplo, esté a cargo de un militante de la CAM, por alguien que nosotros ya conocemos por parte del gobierno kirchnerista y sabemos qué tipo de cosas pueden hacer, negativas lamentablemente, que una persona que puede ser cercana a Alberto Fernández pero que no ha ocupado un cargo y por lo menos uno tiene la expectativa de que pueda ser un poco más, digamos, no más moderado, no tan radical como puede ser algún militante de la CAM. Entonces yo creo que eso es fundamental, saber después cuál es la orientación que va a tener en cada una de sus políticas, y en el sector de justicia es muy interesante, muy importante. Bueno, me parece que es una cuestión ciertamente central, porque además, convengamos algo, ya hoy de hecho tenemos una situación en el marco judicial que es compleja. Piense usted que, bueno, lo que está ocurriendo con los cortes y acampes en Capital Federal, yo le hablo de acá de Mar del Plata, ayer estaban cortando la autovía, después se corrieron al centro de la ciudad, están alrededor de la municipalidad, han cortado todas las calles, y literalmente lo que uno ve o advierte es que no hay un solo actor judicial que garantice derechos constitucionales básicos en todo esto. No, y eso es gravísimo, porque además se genera en la sociedad miedo, se genera desconfianza, y me parece que son reclamos, o sea, uno puede tener un reclamo válido, sea cual fuere, ¿no? Pero eso no puede generar, digamos, un perjuicio a los otros ciudadanos, y mucho menos esto del miedo y esta sensación, como ha ocurrido, bueno, lo que usted me cuenta en Mar del Plata, lo que ocurre acá, que de golpe llegan a un shopping, o da la sensación de que van a ir a los supermercados, o empezar a generar esa situación de que te pueden saquear y sacarte lo tuyo. Me parece que la situación económica puede ser mala, y hay mucha gente que es solidaria y que trata de ayudar a sus compañeros, a sus compatriotas, a aquellos que están en mala situación, pero eso no habilita digamos, a personas que pueden estar en una condición negativa a presionar de esta forma o extorsionar al poder político y a los propios ciudadanos en estas condiciones. No, por supuesto que sí. Cuénteme, y la libero con esto, al respecto de justamente, bueno, un tema que hoy es toda una intriga, ¿no? Los permanentes viajes de Cristina Elizabeth Fernández a Cuba. Yo varias veces he escuchado, y lo dijo la propia Carrió, bueno, que la dejen en paz a Florencia, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza, la carnadura exacta de la imputación penal que cae sobre Florencia Kirchner a partir de haber hallado en una caja de seguridad algo así como $4,5 millones, no recuerdo la cifra exacta? Sí, nosotros no la habíamos denunciado a Florencia precisamente, ni en Otesur ni en Los Sauces, hasta que la madre, Cristina, la involucró en las distintas cuestiones. Nosotros, después cuando vemos a Florencia, que aparece como directora de la empresa Los Sauces, como vicepresidenta, firmando determinados actos importantes, no solamente firmando, sino tomando decisiones que son trascendentales, ahí es donde decidimos incluirla. Y eso sucede después, posteriormente, cuando la justicia detecta los $4 millones a raíz de una presentación nuestra en las cajas de seguridad, también en una maniobra para ocultar el dinero que la justicia considera que es
ilícito, productos de maniobra de lavado de dinero, en una persona que no estaba siendo investigada en la justicia, y ahí es donde la justicia pone la lupa en esta persona. Y bueno, y ahí es donde su madre le involucra en las diferentes causas judiciales, y es lo que nosotros planteamos. Ahora, la realidad es que si está realmente enferma, nosotros pedimos obviamente que se mejore como cualquier ser humano, pero creemos que esta situación de que se le da determinados beneficios ante la justicia, tanto a la madre como a ella, para poder estar en otro lugar, que no sucedería con ninguna otra persona detenida o con tantos procesos judiciales, bueno, nos parece que es, digamos, arbitrario en lo que es la decisión. Sin perjuicio de eso, obviamente, ojalá se mejore de cualquier tipo de enfermedad que pueda tener. Sí, no, desde ya que sí. Ahora, el comentario que hay, la información que hay, ¿no? Es que ella estaría en un estado que no tiene nada que ver con una flebitis, sino que tiene un estado psicológico de una fuerte depresión. Inclusive se habla en estas horas de que habría intentado quitarse la vida. La verdad que todo lo que está rodeando eso es muy complicado, en todo sentido, ¿no? Es muy complicado y hay mucho hermetismo también en lo que tiene que ver con la información que se aporta a la justicia, y en ese sentido, bueno, nosotros lo respetamos porque obviamente tiene que ver con la intimidad o la privacidad de una determinada persona. La realidad es que nosotros no deseamos, digamos, que nadie tenga ningún problema de salud, ni psicológico, obviamente, y tampoco creemos que la detención es la solución a todas estas causas judiciales, sino un proceso como tiene que ser, con las garantías constitucionales, y en llegado el caso de determinarse que son culpables, bueno, una condena, que ni siquiera creemos que la prisión sea lo que realmente va a subsanar del perjuicio, sino la inhabilitación para ejercer cargos públicos y recuperar el dinero robado, básicamente. Claro. Silvina, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y la ilustración de estos temas. Buena jornada, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Silvina Martínez. Bueno, es una de las que más ha estado en estos temas. Por supuesto que la verdad que hay otros interrogantes apasionantes al respecto de esto.